Hola, doctorcitos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. Bueno, con ustedes ya hemos terminado la defensa de los videos, ¿no? Así que hoy, bueno, retomamos lo que es el estudio de examen pulmonar, ¿sí? Vayan activando sus camaritas, por favor, doctores. Desde hoy regresamos a lo habitual. Sus cámaras, por favor, doctorcitos. Bueno, no está nadie presente al parecer, doctores. Yo en un rato activo mi cámara, Doc. Disculpe, estoy organizando el tiro. Y los demás doctores, vamos activando sus cámaras, por favor. ¿Sí? Bueno, a ver, como les estaba mencionando, desde hoy iniciamos lo que es el estudio de examen pulmonar. Espero que, bueno, les hayan servido los videos que han realizado para saber, ¿no?, cómo se realiza lo que es un examen semiológico pulmonar adecuado, ¿sí? Entonces, habiendo visto o habiendo realizado justamente estos videos, pues vamos a realizar el estudio de los denominados síndromes pulmonares. Empezamos escribiendo primeramente el denominado síndrome de condensación pulmonar. Pregunta, doctores, ¿qué entienden por síndrome de condensación? ¿Qué será un síndrome de condensación? Cualquier patología que puede causar condensación en la radiografía pulmonar. ¿Y qué será condensación, pero? Cuando el contenido va a las bases pulmonares. No. Cuando el contenido se torna más líquido, más mucoso. Bueno, es un fenómeno físico, ¿no? Eso ustedes ya lo saben desde el colegio. Es el cambio de gaseoso a lo que es líquido, ¿sí? Eso es condensación. Cuando hablamos entonces de síndrome de condensación, hacemos referencia justamente a ese cambio físico. Pero no necesariamente el pulmón tiene que encontrarse lleno de líquido, sino cuando hacemos referencia a síndrome de condensación pulmonar dentro de medicina, hacemos énfasis en que es cualquier tipo de patología que sea capaz de solidificar el contenido aéreo, ¿sí? Esa es la definición. Entonces, cualquier tipo de patología que sea capaz justamente de solidificar el contenido aéreo a nivel pulmonar se denomina síndrome de condensación pulmonar. El ejemplo más característico es la neumonía. Sin embargo, existen otras patologías que también se consideran síndrome de condensación pulmonar. Por ejemplo, a ver, hablemos de lo que es una tumoración a nivel pulmonar o hablemos de una neoplasia. A ustedes que tanto les gusta hablar de cáncer, ¿no? La respuesta a todo es cáncer. En este caso, esa neoplasia también se considera lo que es un síndrome de condensación pulmonar. El día de ayer, en alguna clase de fisiopatología, creo que ha sido la de ustedes, alguno había hecho referencia por allí que la telectasia también es capaz de producir lo que es condensación a nivel pulmonar, pero no es frecuente.
para que una atelectasia genere lo que es un síndrome de condensación pulmonar, o para que se considere, mejor dicho, un síndrome de condensación pulmonar, deben existir una cantidad de características que enseguida las vamos a determinar para que se considere como tal, ¿sí? Entonces recuerden, cuando hablamos de síndrome de condensación, doctores, cualquier tipo de patología que sea capaz de solidificar lo que es el contenido aéreo a nivel pulmonar. Desde una neumonía, que es el ejemplo más característico, hasta lo que es una neoplasia. Ahora, cuando hablamos del síndrome de condensación pulmonar, para que se considere así, doctores, debe cumplir con 3 características. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, la primera característica es que debe afectar a la superficie del pulmón. Permítanme un segundito, sin querer salí de la pizarra. Otra característica es que muchas veces los bronquios de un calibre superior a 3 milímetros de diámetro se ven afectados. Pueden ser más, ¿no? 4 milímetros, 5, 6 milímetros, etc. Y el área de superficie afectada tiene que tener un diámetro de 6 centímetros. Entonces, esas son las características del denominado síndrome de condensación pulmonar. ¿Sí? Recuerden, alcanza entonces lo que es la superficie, afecta bronquios de más de 3 milímetros de diámetro y recuerden que mínimamente debe existir el compromiso de una superficie de más de 6 centímetros como tal. Si es que no cumple con esas características, entonces no se denomina síndrome de condensación pulmonar. Y les pongo los ejemplos, ¿no?, más característicos de aquello que no se considera un síndrome de condensación pulmonar. Una bronquiolitis o una bronquitis, por ejemplo. Cuando hablamos de una bronquitis, existe lo que es la presencia de secreciones, pero como dice el nombre, a nivel del árbol bronquial, especialmente aquellas estructuras bronquiales de gran calibre, pero no afecta lo que es la superficie pulmonar. ¿Listo? Entonces, esas son las características que debemos tomar en cuenta. Bueno, vamos a poner como ejemplo más característico lo que es una neumonía. Ya sabemos que es una neumonía, ¿no?, por sus clases de fisiopatología. ¿Qué entendemos por neumonía, doctores? A ver, que sus compañeros nos han presentado. ¿Qué es una neumonía? Alejandra Fabiola Gutiérrez. Es una infección inflamatoria que va a afectar el intersticio pulmonar, el Es la parénquima pulmonar en inflamación realidad. del parénquima pulmonar. Sí, del parénquima pulmonar. En las clases de fisiopatología, sus compañeros nos habían presentado algunas definiciones, ¿no?, sobre la neumonía típica, la neumonía atípica, la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria. Esto es importante porque recuerden que la clínica puede ser muy variable dependiendo, en este caso, qué es lo que encontramos en un paciente al examen semiológico. A ver, recordemos un poquito estos términos. ¿Qué es neumonía adquirida en la comunidad? Andrea Jaramillo Reynolds. ¿No es Andrea? Qué pena por Andrea. A ver, Andrés. Una neumonía que ha sido adquirida, su nombre lo dice, creo, básicamente todo. Puede haber sido contagiada de otra persona o simplemente adquirida por por el ambiente en el cual se estaba. Bueno, como dice su compañero, ¿no? Es aquel tipo de neumonía que ha sido adquirida, bueno, dentro de lo que es una comunidad. Recuerden que dentro de nuestra comunidad, dentro de lo que es nuestra geografía, etcétera, existen microorganismos que nos rodean.
¿no? Entonces, que son capaces de producir neumonía. Habíamos hecho referencia a lo que es neumonía intrahospitalaria y sus compañeros nos han mencionado que es aquel tipo de neumonía que se adquiere en un ambiente intrahospitalario, ¿sí? También habían hecho referencia a lo que es una neumonía típica y una neumonía atípica. ¿Cuál es la característica de la neumonía típica? Brenda Maya Vargas. Se diferencian entre la causa de la infección. Por ejemplo, en una atípica puede ser por varias bacterias diferentes y las más comunes de ellas van a ser las causas de una neumonía típica y las atípicas va a ser por las que no sean tan comunes. No. Carla María José. De la típica puede ser de origen bacteriano o viral, pero esta se caracteriza más que todo por ser causada por microorganismos comunes en el entorno. A ver, vamos a mejorar estos términos, ¿listo? Algo que les había mencionado con anterioridad, no vamos a confundir lo que es una neumonía típica de una neumonía atípica, ¿sí? Sí. La diferencia radica en la sintomatología y en la clínica. Indiferentemente de cuál haya sido el agente etiológico, una neumonía típica va a cursar con fiebre, expectoración y demás sintomatología que nos va a orientar al diagnóstico de neumonía. Sin embargo, una neumonía atípica va a cursar con síntomas que no están relacionados, por ejemplo, puede ser vómitos, diarrea, cefaleas intensas o puede no tener ciertos síntomas de neumonía como la fiebre. Listo. Bueno, a ver, miren, les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Algo que les había pedido. Olvídense eso de que una neumonía típica es causada por bacterias, ¿sí? Y olvídense de que una neumonía atípica es causada por virus. Lo que les había mencionado, ¿no? En las clases de fisiopatología, manera de retroalimentación. Una neumonía típica es causada por bacterias y también por virus. Y una neumonía atípica también es causada por bacterias y también es causada por virus. ¿Sí? Entonces, el agente etiológico acá tiene poco que ver, sinceramente. Si hablamos y estudiamos un poquito de epidemiología, es verdad que a nivel mundial el microorganismo que en más del 90% de los casos es capaz de producir neumonía es el Streptococcus pneumoniae. Sí, fíjense, a nivel mundial es el responsable del 90% de las neumonías. Sin embargo, les había mencionado lo siguiente, ¿no? Si nosotros realizamos lo que es una división por grupo etario, en pacientes adultos, lo característico es que la neumonía se produzca por un agente etiológico bacteriano, Streptococcus pneumoniae. En cambio, en un paciente pediátrico, el agente etiológico responsable de producir neumonía es un virus. Podemos encontrar el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza, el virus de la parainfluenza, por ejemplo. ¿Listo? Fíjense que en este caso, tanto bacterias como virus son capaces de producir manifestaciones clínicas típicas que nos orientan al diagnóstico de una neumonía. Tos, expectoración, la tos es productiva, el esputo puede ser, les había mencionado, es sanguinolento, purulento, puede tener una coloración amarilla, puede tener una coloración verdosa, etc. El paciente presenta fiebre, el paciente presenta ese incremento de la temperatura mayor a 39 grados centígrados que aparece de forma brusca, les había mencionado. Encontramos las manifestaciones semiológicas clínicas típicas de lo que es un síndrome febril, polialgias, mialgias, cefalea, etcétera, ¿no? Y en los exámenes laboratoriales encontramos
datos clínicos que sugieren un proceso infeccioso agudo, la desviación a la izquierda. Eso es lo característico, eso es lo típico de una neumonía. De allí el nombre de neumonía típica. Sin embargo, cuando hablamos de una neumonía atípica, les había mencionado lo siguiente también, ¿no? En este caso, también es producido por virus, también es producido por bacterias. Tenemos el micoplasma, tenemos el Haemophilus influenzae, que son bacterias que generalmente producen neumonía típica. Tenemos al SARS-CoV-2, por ejemplo, tenemos al H1N1, tenemos a lo que es la gripe aviar, porcina, etcétera, que son capaces de manifestarse clínicamente con datos clínicos, síntomas y signos que no sean típicos de una neumonía. El ejemplo, bueno, que se ha puesto de moda, ¿no? En los últimos años, coronavirus, tos seca. El paciente presenta daño pulmonar en un porcentaje importante y muchas veces se encuentra asintomático, especialmente si es joven. Existe lo que es daño neurológico, existe lo que es un estado de hipercoagulabilidad. Si hablamos de bacterias, por ejemplo, lo que sus compañeros nos han presentado, ¿no? La legionela, que es capaz de producir en el paciente náuseas, vómitos, diarrea, por ejemplo. Si hablamos del paciente anciano, un paciente anciano, por ejemplo, cuando presenta neumonía, generalmente lo hace de forma atípica. No presenta fiebre, no presenta dificultad respiratoria. Generalmente, un dato llamativo en pacientes mayores a 65 años de edad es justamente un estado de confusión mental. Entonces, la clínica, doctores, es importante para hacer referencia a lo que es una neumonía típica y atípica. ¿Sí? Entonces, eso que les quede claro, por favor. Entonces, pasamos directamente a lo que es el estudio semiológico. ¿Listo? Tenemos que realizar, cuando evaluamos lo que es el pulmón, estos 4 procedimientos básicos que ya los habíamos estudiado con anterioridad. Bueno, a ver, esperemos que los ejercicios, que los videos que han realizado les hayan servido, ¿no? A la inspección, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Y vamos a ir en ese orden, ¿sí? Inspección, palpación, percusión y auscultación. A la inspección, ¿qué es lo que encontramos, Andrés? La configuración del tórax, doctor, el estado en general, primero, de cómo se encuentra, si existe alguna anomalía en lo que es la caja torácica por fuera, si hay algunas cicatrices, algunos puntos que nos puedan ayudar para determinar cómo está el estado general del tórax primero por fuera. Listo, está bien. El estado general del tórax, ¿sí? La configuración. Pero dentro de lo que es el marco de una neumonía, ¿qué esperamos encontrar a la inspección? Ustedes en sus videos han hablado de inspección dinámica e inspección estática, ¿sí? La inspección estática, bueno, la vamos a estudiar, el tipo de tórax, el diámetro anteroposterior, si tiene alguna deformidad, más alteración de coloración de la piel, lesiones primarias, secundarias, etcétera. Listo, está bien. Pero dentro de lo que es la inspección dinámica, ¿qué es lo que observamos? Los patrones respiratorios. El patrón respiratorio que tiene un individuo, ¿sí? Una característica. ¿Qué más observamos? La expansibilidad torácica, doctor. La expansibilidad torácica. ¿Recuerdan cuáles son los 5 puntos o parámetros que debemos estudiar en respiración? O ya no recuerdan. Elasticidad, expansibilidad. Vibraciones vocales. Tropismo. En respiración, doctores, respiración. A ver, estamos hablando de respiración, doctor, sí. Frecuencia, ritmo. Frecuencia respiratoria. ¿Qué más? Ritmo. ¿Qué más? Amplitud. Amplitud. ¿Qué más?
el tipo respiratorio que tiene un paciente, ¿sí? ¿Qué más? Y la relación inspiración-expiración, ¿sí? Entonces, en este caso, como el pulmón se encuentra, vamos a decir, con una gran cantidad de secreciones debido a esa solidificación del contenido aéreo, ¿qué es lo que sucederá con el tipo respiratorio? Recuerden que el tipo respiratorio es diferente, ¿no? En varones como en mujeres. ¿Qué tipo de musculatura utilizará un paciente en caso de una neumonía? Abdominal. Especialmente, ¿no? Les pongo un ejemplo, miren, encontramos datos clínicos que sugieren dificultad respiratoria. Eso ya lo hemos visto en clases pasadas, así que ya no vamos a mencionar cuáles son, ¿no? Pero recuerden, les comento algo. Alguna vez, conversando con un pediatra, nos ha puesto el siguiente ejemplo, ¿sí? Y es verdad, eso es lo que nos dicen los libros de semiología. Él decía lo siguiente, en caso de una neumonía, lo que nosotros encontramos son datos clínicos de dificultad respiratoria. Y si ustedes recuerdan, tomando en cuenta los criterios de Silverman que hemos estudiado, la dificultad respiratoria podía ser leve, moderada y severa, ¿no? Justamente los pediatras muchas veces utilizan esto que les estoy enseñando. Si el paciente presenta lo que es el compromiso de 1/3 del pulmón, entonces lo característico es que el paciente presente dificultad respiratoria leve, ¿sí? Si existe un cuadro de neumonía, pero en el cual se ven afectados 2/3 del pulmón, entonces el paciente también presentará lo que son manifestaciones clínicas que sugieran dificultad respiratoria, pero en este caso la dificultad respiratoria que acompaña a ese tipo de alteración es moderada. Por el contrario, si mi paciente presenta lo que es una afección total del pulmón, o si es que los 3/3 se encuentran comprometidos, entonces mi paciente presentará datos clínicos que sugieran dificultad respiratoria severa. Ya sabemos cuáles son aquellas manifestaciones clínicas que sugieren dificultad respiratoria, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrar en este tipo de pacientes? A la inspección. Podríamos encontrar palidez, podríamos encontrar cianosis, que es lo más característico. ¿La cianosis de qué tipo será? ¿Periférica o central? Y esto va a estar en relación con lo que es el grado de afección pulmonar. Aquellas neumonías, por ejemplo, que afecten solo una pequeña porción del pulmón, muchas veces conservan lo que es una saturación de oxígeno normal. Pero aquellos pacientes que tienen lo que es un gran compromiso de la estructura pulmonar, obviamente presentarán lo que es una menor saturación de oxígeno y eso clínicamente nosotros podemos evidenciar porque el paciente presenta, además de estos datos clínicos de dificultad respiratoria, cianosis, la que es de tipo central. Recuerden, ¿no? Hemos hablado de periférica y central. La periférica generalmente sugiere patología cardiovascular. En este caso, como la alteración respiratoria es de tipo central. ¿Qué sucede con la elasticidad y expansibilidad? Especialmente con la expansibilidad, ¿no? Que es un punto que, como ustedes han trabajado en sus videos, bueno, en este caso está relacionado con el grado de afectación pulmonar. Y lo podemos estudiar tanto a la inspección como a la palpación. ¿Qué sucederá entonces con la expansibilidad torácica? Es otro dato clínico que es importante en neumonía. Se encuentra disminuida la expansibilidad. ¿Sí? Ahora, bueno,
Ponemos el siguiente ejemplo, doctorcitos. Cuando hablamos de lo que es disminución de la expansibilidad, nosotros al examen semiológico encontraremos disminución de la expansibilidad torácica en la región pulmonar afectada. Les pongo el siguiente ejemplo. Si tenemos un tipo de neumonía que tiene la predilección, en este caso, por ubicarse a nivel de las bases pulmonares, entonces lo que yo encontraré será una reducción de la expansibilidad en la zona donde se encuentra el foco de condensación pulmonar. Si por otro lado yo tengo un tipo de neumonía que es apical, es decir, produce lo que es una alteración en la parte superior de los pulmones, entonces yo encontraré lo que es esa disminución de la expansibilidad en la región donde se encuentra el foco de condensación. Esto es importante. ¿Listo? El libro de semiología nos dice que nosotros encontramos lo que es una disminución de la expansibilidad, pero no especifica dónde. Obviamente, si nosotros tenemos un tipo de neumonía que comprometa, podríamos decir, la totalidad de la estructura pulmonar, bueno, en ese caso encontraremos lo que es una disminución de la expansibilidad de todo un hemitórax. ¿Sí? A la palpación, ¿qué es lo que nosotros evaluamos primeramente? ¿Qué nos dice Cecilia Arraya? Lo normal, ¿qué evalúa la palpación? ¿No está Cecilia? Adelante. ¿Qué es lo que evalúa la palpación? Si hay alguna anormalidad. Por una anormalidad, doctora, díganos qué tipo de anormalidad evalúa o encuentra. Creo que vamos a corregir nuevamente sus trabajitos. Podemos examinar la consistencia, textura, podemos ver o sentir la sensibilidad de algún órgano en el cuerpo. A ver, doctora, deje de hacer lo que está haciendo, porque está perdida. ¿Sí? Y después se queja. Estamos en examen pulmonar. Y dentro del examen pulmonar, ¿qué es lo que usted palpa? ¿Puede palpar el Vibraciones pulmón, vocales. doctora? Las vibraciones vocales, uno. ¿Qué más? A la palpación, ¿qué otros exámenes debo realizar? Adelante, Mario Leonardo. Acabo de repetirles, doctores, les he mencionado que la expansibilidad no solamente se observa a la inspección, sino también a la palpación. A ver, Mario, háganos recuerdo. Sí, ¿Qué doctor, más la evaluamos? expansibilidad y la elasticidad también. La elasticidad, listo, así de simple. Entonces, cuando nosotros evaluamos a la palpación, a ver, vamos a aprovechar de reevaluarles. ¿Dónde está el grupo A? En base a los videos que han trabajado, vamos a ir preguntándoles y vamos a promediar con esa nota que ya les he enviado. Bueno, ¿qué sucederá en este caso, doctores, entonces, con la expansibilidad y la elasticidad pulmonar en caso de una neumonía? El pulmón se encuentra lleno de moco, lleno de secreciones. ¿Podrá expandirse de forma adecuada? No, No, ambas habrán Se expande reducidas. de forma adecuada, ¿no? Entonces, algo característico que yo también observo, bueno, en este caso palpo, es disminución de la expansibilidad, como también disminución de la elasticidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucederá con las vibraciones vocales?
¿Se ven aumentadas? Sí. Se encuentran aumentadas o se encuentran disminuidas. Por allí tenemos, ¿no?, otra opción. Alguien nos dijo disminuidas. ¿Por qué aumentadas y por qué disminuidas? Es algo que les había explicado ya también, ¿no?, con anterioridad. Cuando hablamos de lo que es un síndrome de condensación pulmonar, les había puesto el siguiente ejemplo. Aquello que es sólido tiene una mayor facilidad, en este caso, de conducir las vibraciones. Pero el aire no es un buen conductor de las vibraciones. Entonces he puesto un ejemplo. Si en este momento existiera lo que es un terremoto o un temblor y nos encontramos en la superficie, vamos a sentir las vibraciones originadas por este movimiento. Pero si nos encontráramos en el aire, volando, transportándonos a otra ciudad, no vamos a sentir el temblor. Entonces, como el sólido es mejor conductor de las vibraciones, ¿qué sucederá en este caso con las vibraciones vocales? Ese contenido aéreo, recuerden que se ha transformado en contenido sólido. Entonces, cuando palpamos las vibraciones vocales, ¿qué sucede con estas? ¿Se encuentran incrementadas o reducidas? Incrementadas. Se encuentran incrementadas, ¿no? Entonces, otra característica, doctores, en este caso, semiológicas, a la palpación, es justamente el incremento de las denominadas vibraciones vocales. ¿Sí? Eso es lo característico. Ahora, bueno, alguno de sus compañeros había mencionado en una clase pasada sobre los frémitos vocales. Es lo mismo que vibraciones vocales, ¿sí? Pero un punto importante más, ustedes pueden pedirle al paciente que hable. Dentro de los videos que ustedes han presentado, le pedían, ¿no?, al paciente justamente que hable mientras realizaban la palpación. Y lo que sienten es ese frémito o vibración con mayor intensidad. Así que es lo mismo. Si encuentran esa palabra frémito en su libro, traduce lo que es vibración, nada más. Pasamos a realizar el estudio de percusión. ¿Qué encontraremos a la percusión? Normalmente, ¿qué es lo que encontramos? Sonoridad. Sonoridad. Sonoridad, ¿verdad? Existen algunas partes, sin embargo, dentro de lo que es la caja torácica, donde encontramos zonas mates, como por ejemplo en el hemitórax del lado derecho, a partir de la quinta costilla o quinto espacio intercostal, percutimos matidez debido a la presencia de la estructura hepática. Y esa matidez, ustedes recordarán que se proyecta hacia el reborde costal. En el hemitórax del lado izquierdo, a nivel del segundo espacio intercostal y hasta el quinto espacio intercostal, también percutimos matidez debido a la presencia de la estructura cardíaca. Entonces, primeramente tenemos que saber qué es lo normal. En todas aquellas regiones, aparte de estas que les he mencionado, lo característico es percutir sonoridad, ¿sí? Pero en este caso, volvemos al ejemplo. Recuerden que el pulmón se encuentra sufriendo de este síndrome de condensación pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que encontraremos a la percusión? Un reemplazo de sonidos. En vez de que yo percuta lo que es sonoridad, lo que yo percutiré es matidez. Ahora, el mismo ejemplo, doctores, que les he mencionado con anterioridad. La matidez no la van a percutir en toda la estructura pulmonar. La matidez solamente ustedes la van a percutir en el lugar donde se encuentra lo que es el foco de condensación. Así de simple. ¿Sí? Ahora, ponemos el ejemplo a la auscultación de qué es lo que nosotros podemos encontrar. ¿Sí?
Hay un sonido que se denomina soplo tubárico, o también es conocido con el nombre de respiración soplante. ¿En qué consiste el soplo tubárico? ¿A qué le suena ese nombre? Soplo tubárico, tuba, como si Cuando el se sopla por un tubo, tal vez. soplara, ¿no? Por un tubo. Todos alguna vez han soplado por un tubito, por una tapita de un marcador, de un lapicero, etc. La característica del soplo tubárico es esa. ¿Y por qué se produce el soplo tubárico? En este caso, doctores, el soplo tubárico va a estar estrechamente relacionado con las características del síndrome de condensación pulmonar. Recuerden que para hablar de síndrome de condensación pulmonar tiene que existir 3 características. Debe afectar a la superficie del pulmón, debe producir lo que es alteración de los bronquios de más de 3 milímetros de diámetro y tiene que existir un área afectada con un diámetro mayor a 6 centímetros. Entonces, para que ustedes entiendan el soplo tubárico se produce justamente por estas características, pero no es muy frecuente encontrar en una neumonía. Es un dato casi patognomónico, pero que nosotros podemos encontrar en el estado inicial de una neumonía. Pero cuando la enfermedad ya se encuentra muy bien consolidada, desaparece ese soplo tubárico. ¿Sí? Entonces, les pongo acá el ejemplo. Tenemos lo que es un bronquio, ¿sí? Y recuerden que este se ramifica. De allí el nombre, ¿no? De árbol bronquial. Y vamos a suponer que este pulmón, bueno, padece de lo que es neumonía. Todas estas zonas que vamos a pintar con rojo se encuentran afectadas. Pero queda una zona que se encuentra permeable. ¿Sí? Vamos a dibujarlo acá con azul. Tenemos esta parte que es permeable, es decir, no presenta lo que es ese proceso obstructivo. Si ustedes se dan cuenta, existe esa porción de la vía respiratoria que se encuentra rodeada por el síndrome de condensación pulmonar. Y eso genera ese espacio virtual a manera de tubo. Entonces, cuando ustedes realizan lo que es la auscultación pulmonar, puede ser que oigan el denominado soplo tubárico debido a esas características que les estoy mencionando. Pero a medida que pasa el tiempo, bueno, esa estructura respiratoria permeable posteriormente se llena de secreciones y en ese caso, bueno, desaparece el soplo tubárico. ¿Sí? Entonces, es un dato clínico que es típico de aquellos pacientes que presentan neumonía. ¿Qué más podemos encontrar? Ya hemos estudiado con ustedes los ruidos anormales. ¿Qué más podríamos oír? Crépitos. ¿Recuerdan cuál es la característica del crépito? Podríamos oír en el paciente roncos. Podríamos oír en el paciente las denominadas sibilancias. Podríamos oír en el paciente el denominado roce o frote pleural. Fíjense que a la inspección probablemente no encontramos manifestaciones clínicas que sean muy sugestivas de neumonía, ¿no? Pero a través de lo que es el examen conjunto, palpación, percusión y auscultación, se va haciendo mucho más evidente este tipo de alteración. Bueno, podemos encontrar, doctores, todos estos ruidos. ¿Recuerdan cuál es la característica del crépito? ¿A qué se asemeja? Más o menos, Doc, romper esos bolsitas con burbujas.
Se asemeja, ¿no?, a esa expansión explosiva de la vía respiratoria, les había mencionado. El roncus, como dice el nombre, bueno, hace referencia a lo que es un sonido similar a un ronquido, ¿sí? ¿Qué denota el roncus? Habíamos mencionado en una clase pasada. Sugiere lo que es la presencia de secreciones en la vía respiratoria. Cuando hablamos de sibilancia, es un sonido que tiene características musicales, se asemeja a lo que es un silbido, ustedes recordarán, pero en este caso no solamente sugiere lo que es la presencia de secreciones de la vía respiratoria, sino también en este caso sugiere lo que es una obstrucción, pero secundaria a lo que es edema, inflamación de la vía respiratoria. Y el roce pleural, estamos hablando de que existe una alteración parenquimatosa, estamos hablando de que existe una alteración inflamatoria. Entonces, debido a lo que es el edema que presenta este tipo de alteración, el paciente presenta lo que es roce. Por eso la clínica asociada, doctores, es sumamente importante para que yo realice lo que es un diagnóstico adecuado. Según lo que ustedes han hablado en sus clases de fisiopatología, el mejor examen de forma inicial para realizar lo que es el diagnóstico de una patología pulmonar es una placa radiográfica de tórax. Y acá les muestro cuál es la característica de esa placa radiográfica de tórax. Hay algo que nosotros observamos en estos pacientes que es el denominado broncograma aéreo. ¿Sí? A ver. Ahí está. Ese es un síndrome de condensación pulmonar. Y ese es el broncograma aéreo. Como decía su compañera, ¿no?, hace un momento, existe como la formación de burbujitas en la región pulmonar. Les voy a mostrar primeramente un pulmón sano. Este pulmón, el que les estoy señalando, el del lado derecho, es un pulmón sano. Si ustedes observan, tiene una coloración gris, ¿verdad? Pero cuando nosotros observamos un paciente que presenta síndrome de condensación pulmonar, observamos el broncograma aéreo, que lo podemos ver aquí, ¿sí? Acá también. Observen que la imagen es mucho más blanca del usual. Y eso que ustedes están observando, donde les estoy marcando, bueno, tiene una característica en coloración mucho más intensa, ¿no? Una coloración blanca mucho más llamativa. Dentro de lo que es el estudio de imagenología, ustedes verán que se le denomina a este tipo de imagen lesión radiopaca. Se ve blanco el pulmón. ¿Cumple con esas características para hablar de síndrome de condensación pulmonar? Sí. Si ustedes observan, existe lo que es alteración que llega hasta la superficie pulmonar. Existe lo que es afección de estructuras, obviamente, respiratorias mayores a 3 milímetros de diámetro. Y si ustedes observan, el área afectada es mayor a 6 centímetros de diámetro. ¿Sí? Síndrome de condensación pulmonar. Ahora, les comento lo siguiente, doctorcitos. Creo que ya les había comentado en alguna ocasión. He tenido la oportunidad en reiteradas ocasiones de ser jurado del examen de grado de aquellos estudiantes que se están postulando a la titulación, y en varias ocasiones los estudiantes llegan a diagnósticos que son muy precisos, ¿sí? Atelectasia, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, neumonía, etc. Es mejor cubrirse las espaldas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Realizar el diagnóstico de una fibrosis quística solamente por manifestaciones clínicas es difícil. Yo me atrevería a decir que es imposible. Necesariamente requiero lo que es un estudio de imagen para saber qué lesiones presenta el pulmón para hablar de fibrosis quística o no. Si el paciente presenta tuberculosis, de la misma forma. Las manifestaciones clínicas
son las típicas de una neumonía. Seguramente sus compañeros en fisiopatología nos hablarán de la neumonía por tuberculosis. El paciente presenta fiebre, presenta dificultad respiratoria, la tos es productiva. En este caso, en caso de una neumonía por tuberculosis, generalmente la expectoración es sanguinolenta. Y además que existe este antecedente de ser sintomático respiratorio, ¿no? El paciente presenta este tipo de síntomas por un periodo mayor a 2 semanas, que nos orientan más al diagnóstico de una tuberculosis. Pero para estar seguros y para observar, por ejemplo, el tipo de lesiones que presenta el pulmón, la placa radiográfica de tórax. Puede ser que el paciente también presente lo que es tos con expectoración debido a una neoplasia. Entonces, yo no puedo llegar al diagnóstico de neumonía sin confirmar los hallazgos clínicos asociados a lo que es una placa radiológica. Entonces, esto es importante, ¿sí? Si ustedes alguna vez, dentro de su práctica clínica, observan estas manifestaciones clínicas que les estoy mencionando, lleguen al diagnóstico certero de síndrome de condensación pulmonar. Según las manifestaciones clínicas asociadas que presenta el paciente, coloquen otros diagnósticos de sospecha, tuberculosis, neumonía, fibrosis, lo que ustedes deseen. Pero para confirmar justamente estos diagnósticos de sospecha que ustedes tienen, soliciten exámenes complementarios. Es lo único que nos va a confirmar si nuestro diagnóstico es el adecuado o no. Entonces, para cubrirse las espaldas, recuerden, síndrome de condensación pulmonar de forma general. Sí, es el término más apropiado y adecuado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, entonces son los exámenes complementarios y no la radiografía lo que determina el diagnóstico, ¿verdad? No. Bueno, a ver, un examen complementario es una radiografía. ¿Sí? Lo que determina el diagnóstico con certeza en estos pacientes son los exámenes complementarios. Los exámenes bioquímicos, los exámenes de sangre, los exámenes de imagen. ¿Listo? Semiológicamente, lo correcto es llegar al diagnóstico de síndrome de condensación pulmonar. ¿Sí? Así de simple. Les pongo Está un bien, ejemplo, para que comprendan mejor esta parte. En alguna ocasión hemos podido observar pacientes que presentan, a ver, espérenme un segundito, voy a dejar de compartirles la imagen y vamos a volver a la pizarra. Hemos podido observar pacientes que presentan todas estas manifestaciones clínicas de las que les estoy hablando, ¿sí? Tienen lo característico y lo típico de una neumonía, el síndrome febril, la tos con expectoración, etc. Pero yo no puedo animarme a decir que se trata de una neumonía bacteriana, viral. No puedo animarme a decir si se trata de una tuberculosis, etcétera, si no tengo, en este caso, los exámenes complementarios adecuados. ¿Sí? Muchas veces resulta que algunos colegas han llegado al diagnóstico por semiología, por clínica, de lo que es neumonía adquirida en la comunidad. Realizan los exámenes complementarios y resulta que no encuentran ningún dato clínico que sugiera lo que es un proceso infeccioso. Entonces ellos ya se ven un poquito, podríamos decir, alterados, ¿no? En cuanto a su diagnóstico. Solicitan lo que es una placa radiográfica o una tomografía y encontramos signos que sugieren una fibrosis quística. Sí, fíjense, la fibrosis quística también cursa con características semiológicas
de un síndrome de condensación pulmonar. Pero el ejemplo va que no quiero que ustedes cometan ese error, porque si nos vamos a encontrar en el examen de grado y me van a realizar el diagnóstico de fibrosis quística sin haberle solicitado al paciente exámenes bioquímicos ni exámenes de imagen, se van a aplazar. Entonces, existe una infinidad de patologías a nivel pulmonar que cursan con estas manifestaciones clínicas que les he mencionado. Pongo el ejemplo de atelectasia. En una atelectasia, semiológicamente, vamos a encontrar dificultad respiratoria, disminución de la elasticidad, de la expansibilidad, vamos a encontrar matidez, por ejemplo, vamos a encontrar lo que son crépitos pulmonares, etc. No podemos llegar al diagnóstico de neumonía sin haber observado el broncograma aéreo. Y eso es lo que muchas veces también nos ha sucedido. Tengo colegas que llegan al diagnóstico de neumonía, el paciente no tiene fiebre, no tiene expectoración, llegan al diagnóstico de neumonía típica, porque el examen semiológico les está indicando que existe un síndrome de condensación pulmonar. Resulta que solicitan la placa radiográfica de tórax y no es un foco infeccioso, sino se trata de lo que es un foco de condensación producto de una atelectasia. Entonces, lo mejor, de manera general, es llegar al diagnóstico de síndrome de condensación pulmonar como diagnóstico inicial. Para corroborar el diagnóstico o para tener certeza del diagnóstico, los exámenes complementarios son esenciales, ¿sí? Tanto bioquímicos como de imagen. Listo, doctores. Así que tomen en cuenta eso, por favor. Ahora, continuamos. Hablamos de lo que es derrame pleural y hablamos de lo que es un derrame libre. En este caso, doctorcitos, bueno, vamos a realizar lo que es un versus, ¿sí? Cuando hablamos de derrame pleural, cuando hablamos de lo que es un derrame libre, ponemos el ejemplo de un hemotórax, de un hidrotórax, de un quilotórax, ambos hacen referencia a lo que es la presencia de líquido a nivel pulmonar, ¿no? Pero cuando utilizamos el término derrame pleural, podríamos decir que ese líquido se encuentra contenido dentro de un espacio. A ver, ¿quiénes han expuesto o van a exponer lo que es derrame pleural en fisiopatología? No, ninguno. Ya se expuso, doctor. A ver, ¿cuáles son las características? ¿Cuál es la definición de derrame pleural? Es la acumulación de líquido entre la pleura visceral y la parietal. Listo, así decir. Entonces, con la definición que nos acaba de dar su compañera, quiero que entiendan que el líquido es contenido en el espacio pleural, ¿sí? Entre estas pleuras, parietal y visceral. Cuando ponemos el ejemplo de un hemotórax, de un hidrotórax, de un quilotórax, hace referencia a líquido libre. Puede ser linfa, puede ser sangre, pero es libre. No se encuentra contenido dentro de este espacio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tomando en cuenta estas características, nosotros encontraremos manifestaciones clínicas que hasta cierto punto pueden resultarnos similares. Entonces tenemos que saber cómo explorar a este tipo de pacientes. Entonces ponemos el ejemplo de lo que es un derrame pleural y hablamos de un derrame libre. Vamos a poner el ejemplo de lo que es un hemotórax, porque es una de las causas más frecuentes. ¿Sí? A la inspección en un derrame pleural, ¿qué es lo que encontraremos, doctor? Esto ya lo hemos visto. Recuerden que existe un tórax
que es típico de estos pacientes que presentan derrame pleural. ¿Cómo se denomina ese tórax? Doctorcitos. ¿En tonel o no? No. El tórax en tonel o enfisematoso es típico de enfisema. A la inspección, ¿qué es lo que encontraremos? También vamos a encontrar manifestaciones clínicas que sugieran dificultad respiratoria. ¿Sí? Y en este caso, la dificultad respiratoria está en relación con el grado del derrame. El derrame es pequeño, bueno, el paciente muchas veces es asintomático. Si el derrame es grande, encontraremos manifestaciones graves de dificultad respiratoria. En ambos casos, tanto en un derrame como en un hemotórax. En el derrame pleural, si ustedes recuerdan, habíamos hablado del tórax pleurítico. ¿Cuál es la característica del tórax pleurítico? Existe un abombamiento o un incremento del diámetro anteroposterior en la zona en la cual se encuentra el derrame. Esa es la característica. ¿Qué sucederá con la expansibilidad torácica? En este caso, los pulmones se encuentran rodeados por líquido. Y en este caso, a ver, para que comprendan mejor, les pongo el siguiente ejemplo. Vamos a hablar de un hemotórax, ¿sí? Para que comprendan de mejor manera. El pulmón se va a encontrar rodeado de líquido, de sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la estructura pulmonar? Para un mejor estudio semiológico, lo vamos a dividir en dos regiones. Una región en la cual se encuentra el sangrado, que va a ser esta, la que se encuentra abajo, y la otra región que va a estar ventilando de manera normal, que va a ser la parte superior. Entonces, en caso de un derrame pleural o en caso de un hemotórax, como el pulmón se encuentra rodeado por líquido, ya sea contenido libre, ¿qué es lo que sucede con la expansibilidad torácica en este segmento? Está disminuida. Se encuentra disminuida. Lo Disminuida el lado característico afectado. entonces es que existe una disminución de la expansibilidad en ambos casos, ¿sí? Ahora recuerden, esto va a estar en relación con el grado del derrame. Entre mayor sea el derrame, mayor será la disminución de la expansibilidad. ¿Listo? Así de sí. Pero hay algo característico que acompaña al hemotórax y que esto ya nos puede ayudar a diferenciar de manera inicial este tipo de alteración. ¿Qué manifestaciones clínicas acompañan al hemotórax? Manifestaciones que sugieran lo que es shock. Y eso lo hemos visto ya en nuestras clases de fisiopatología. Encontramos taquicardia, encontramos palidez, encontramos cianosis, podemos encontrar oliguria, confusión mental, un incremento o un retraso en lo que es el llenado capilar, etc. Recuerden también que las manifestaciones clínicas del shock dependen de la gravedad. ¿Sí? Leve, moderado, severo. Recuerden esa clasificación. Entonces, algo que acompaña al hemotórax, además de estas manifestaciones pulmonares, son estas alteraciones hemodinámicas. ¿Sí? Muchas veces, cuando hablamos de un empiema, ¿saben qué es un empiema?
A ver, el grupo expositor de derrame pleural. ¿Qué es un empiema? Acumulación de pus en el La espacio. acumulación de pus, ¿no? En lo que es el espacio pleural. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en este tipo de situación? Muchas veces, cuando ese contenido es purulento, pistuliza hacia el exterior, ¿sí? Y en ese caso se denomina empiema de necesidad. Entonces, lo que nosotros observaremos a la inspección será la emisión de material purulento por una parte o por una región del tórax. ¿Sí? Algo adicional, nada más. A la palpación encontramos lo mismo, lo que es disminución, en este caso, de la expansibilidad y disminución de la elasticidad, en ambos casos, tanto en un hemotórax como en un derrame pleural. Pero, ¿qué sucederá con las vibraciones vocales? Igual están disminuidas. En este caso, disminuidas, no aumentadas, porque a diferencia de un material sólido, podríamos decir que el líquido no es un buen conductor de las vibraciones. Entonces, lo característico es que podemos encontrar dos situaciones, doctores, ¿sí? A la palpación podemos encontrar lo que es la disminución de las vibraciones vocales o lo que es una abolición completa. Entonces, en este caso, ¿de qué depende encontrar esto? Depende de la cantidad del derrame. Si el derrame es mínimo, entonces lo característico será disminución de las vibraciones vocales. Pero si el derrame es grande, la abolición completa de las vibraciones vocales. Lo mismo sucede en lo que es un hemotórax, hidrotórax y quilotórax. Encontraremos lo que es disminución de las vibraciones vocales o encontraremos lo que es una abolición completa. ¿Sí? Fíjense que hasta el momento no encontramos lo que es una gran diferencia. Si bien encontramos ya manifestaciones que sugieran alteraciones pulmonares, probablemente el único dato clínico acá que sea llamativo es aquel que sugiere alteración hemodinámica, que es típica del hemotórax que estamos poniendo como ejemplo. Para diferenciar un derrame pleural de un hemotórax, probablemente el examen semiológico, podríamos decir, que nos va a ayudar a identificar de mejor manera entre estas dos alteraciones, es el examen de percusión. En percusión vamos a encontrar en ambos casos lo que es una matidez hídrica o intensa. ¿Sí? Encontramos ese sonido mate, que es sumamente intenso. Pero ¿cuál es la característica? Es importante saber la definición, ¿no? Que ya la sabemos, sus compañeras nos han explicado. Cuando hablamos de derrame pleural, ese líquido se encuentra contenido entre la pleura parietal y visceral, a diferencia de lo que sucede en un hemotórax, donde el líquido se encuentra libre. Por eso era importante que ustedes realicen ese es su trabajo de exploración pulmonar. Recuerden que el pulmón tiene cisuras. Entonces, cuando existe lo que es un derrame pleural, lo que hace el líquido es recorrer la estructura pulmonar. ¿Sí? Lo recorre a través de su anatomía. Y eso genera lo que es un signo clínico que se denomina signo de Dama-Su, que es típico de aquellos pacientes que presentan derrame pleural. ¿Y en qué consiste este signo clínico? Cuando ustedes realizan
lo que es la percusión de ese pulmón que sufre de derrame, van a poder percutir lo que es una matidez parabólica. Esa es la característica de ese signo. Curvatura de Damasio. Algo que no sucede cuando hablamos de la presencia de líquido libre en la cavidad torácica. Como el líquido es libre, como no se encuentra contenido dentro de una estructura, cuando nosotros realizamos la percusión, la matidez también es hídrica, como habíamos mencionado, también es intensa, pero tiene un borde que es netamente horizontal. Ese borde superior o ese límite superior es netamente horizontal. Otra característica. Otra característica, tomando en cuenta la definición, es que en el derrame pleural no existe modificación de la matidez con los cambios de posición. En cambio, cuando el derrame es libre, sí existe modificación de la matidez con los cambios de posición. Esto es, doctores, lo característico en este tipo de pacientes. Probablemente, vuelvo a repetirles, la percusión es el examen dentro de estas dos patologías que estamos estudiando que me ayudarán a realizar un diagnóstico diferencial mucho más preciso. ¿Sí? Ahora, en el lado opuesto del derrame pleural, a ver, espérenme, vamos a borrar esto. En el lado opuesto, tenemos acá, otro pulmón, podemos encontrar lo que es una matidez triangular pegada hacia la columna vertebral, que recibe el nombre de triángulo de Groco. Esto es típico de aquellos pacientes con derrame pleural. Algo característico, recuerden lo que hemos mencionado, ¿no? Hace un momento, tenemos dos porciones del derrame. Una parte donde se encuentra el derrame y la otra que no presenta el derrame. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que una zona, bueno, va a carecer de lo que es una ventilación adecuada, la vamos a dibujar así, con fines didácticos, y la otra zona se encuentra ventilada, la zona superior. Entonces, ese líquido, si ustedes recuerdan por fisiopatología, de alguna forma va a limitar lo que es la expansibilidad de esa vía aérea comprometida. Pero en la parte superior, la ventilación va a ser normal. Y como la ventilación es normal, se produce en la región superior al derrame una alteración que también la podemos percutir. Y justamente cuando percutimos esta alteración, nosotros podemos sentir timpanismo. Y ese timpanismo, doctores, hace referencia a la formación de un enfisema compensatorio. A ese tipo de enfisema, semiológicamente se le denomina enfisema vicariante. Generalmente lo percutimos por debajo de la región clavicular. Es una zona de timpanismo o de hipersonoridad, que muchos libros, doctores, lo mencionan o hacen referencia a este tipo de alteración con el nombre de escodismo, que es típico de este tipo de alteraciones. Algo que no sucede en un hemotórax. ¿Por qué? Porque la situación es crítica, porque la patología evoluciona en un periodo corto de tiempo y requiere lo que es resolución inmediata. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Ninguna. Entonces, hablamos de la auscultación. ¿Qué es lo que encontramos a la auscultación?
¿Qué es lo que encontraremos, doctorcitos, a la auscultación? Si hay un derrame entre pleura parietal y visceral, no sería lo normal escuchar el roce pleural, como, si no me equivoco, doctor. Bueno, en este caso, en caso de lo que es un derrame pleural, sí, podríamos oír el denominado roce pleural, ¿sí? ¿Recuerdan en qué parte se realiza la auscultación de este roce pleural? ¿En qué parte? Hay una parte en la que se realiza la auscultación, que han mencionado en sus videos. Ahora, no es un dato clínico que siempre se encuentre presente, ¿no? En ese tipo de alteración. Depende de la cantidad de líquido contenido en este espacio. Si es grande, difícilmente que podamos auscultar. ¿Recuerdan en qué parte se ¿Y las realiza la bases, auscultación? Doc? ¿En qué parte? ¿Y las bases? En las bases pulmonares, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá, por ejemplo? Mira, les pongo el siguiente ejemplo. Tenemos la pleura parietal y tenemos la pleura visceral. Entonces, cuando existe, por ejemplo, lo que es un incremento de líquido en este espacio, ese líquido produce lo que es un efecto de masa y desplaza lo que es la pleura hacia el lado contrario y se pone en contacto con la pleura del lado opuesto y eso genera lo que es el frote, ¿no? Pero no siempre se encuentra presente. ¿Qué más podemos auscultar? Estoy viendo a ver egofonía, doctor. Egofonía también, que es la voz caprina, ¿no? Es esa voz temblorosa que ya habíamos mencionado en clases pasadas, que traduce lo que es la presencia de líquido. Listo, ¿qué más? La respiración soplante. También encontramos en este tipo de alteración, ¿sí? Pero ¿dónde auscultamos la respiración soplante? Encima, o bueno, por encima de lo que es el derrame, ¿sí? Por el mismo efecto que les he mencionado. Tenemos una zona que se encuentra rodeada de líquido y la otra que no. Entonces la respiración soplante la encontramos por encima del derrame, en ambos casos. Escucharemos el denominado murmullo vesicular en estas alteraciones o no. ¿Se oye o Creo no? que no, doctor. No, no, creo que no. No, ¿sí? Depende, en este caso, de la cantidad del derrame. Si el derrame es pequeñito, entonces, ¿qué es lo que nosotros encontraremos? Una disminución de lo que es el murmullo vesicular. ¿Sí? En ambos casos, del murmullo vesicular. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el derrame es grande? Una abolición total de los ruidos pulmonares normales. Probablemente, doctores, lo más característico, más que la disminución del murmullo vesicular, es la pérdida total de los ruidos pulmonares a la auscultación. Y de la misma forma, yo tengo que realizar lo que es un examen radiológico para identificar, ¿no? ¿Cuál es, en este caso, con certeza, el tipo de patología que estoy observando? A ver, acá. Ahí podemos observar esa curvatura que les he mencionado, que es la curvatura de Damaso. ¿Sí? Fíjense. Si ustedes se dan cuenta, dibuja la cisura. Y ya sabemos, es un signo radiológico también, pero más que un signo radiológico, es un signo clínico, ¿sí? Y no se modifica con la posición. Ustedes cambian al paciente de posición en la que ustedes deseen y siempre van a realizar la percusión de esa matidez parabólica. A diferencia de esto, observen,
¿Qué es lo que le llama la atención? Debido al efecto de la gravedad, como el líquido es libre, entonces tiende a buscar zonas declives. Y la matidez tiene un límite superior que es netamente horizontal. Y algo importante, observen el ángulo costofrénico, costodiafragmático. Se pierde totalmente. Comparen con el del lado opuesto. Se encuentran presentes estos ángulos. ¿Sí? Pero en el lado de la lesión existe lo que es una pérdida total. Ahora, como el líquido, en este caso es libre, tiende a modificarse con los cambios de posición. Miren, acá tenemos justamente lo que es una placa oblicua. No es un derrame esto es una telectasia, pero para que se den cuenta, ¿no? Yo pido una proyección oblicua y lateral, y en caso de derrame voy a observar que el líquido tiende a ubicarse en zonas declives. Eso es lo que observaríamos en una placa radiográfica de tórax también. ¿Listo? Ahora, generalmente estas alteraciones radiológicas, en caso de un derrame libre, en caso de un derrame pleural, se hacen evidentes cuando la cantidad de líquido supera los 300 ml. Cuando existe una cantidad mínima, 50, pónganle. Por ejemplo, muchas veces no se hace evidente radiológicamente. ¿Sí? Entonces ya sabemos que proyecciones antero-posterior, lateral, oblicua, para justamente diferenciar. ¿Listo? ¿Qué más, doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Doc, disculpe, y vamos a poder en auscultación escuchar lo que es pectoriloquia, ¿o no? En este caso, en caso de lo que es un derrame pleural, sí. ¿Sí? La denominada pectoriloquia áfona. Ya sabemos, ¿no? ¿Qué traduce eso? Eso es que también lo auscultamos en caso de una neumonía, pero especialmente en caso de derrame pleural, auscultamos la pectoriloquia áfona. Fíjense, ¿no? Que pueden existir manifestaciones clínicas compartidas con otros síndromes. Por eso es importante ya realizar lo que es un estudio semiológico mucho más detallado, y la placa radiográfica de manera inicial nos sirve para confirmar nuestro diagnóstico. ¿Qué más, doctores? Doc, yo tenía una duda sobre el triángulo de Groco. Dijo que era, bueno, que correspondía, ¿no?, al derrame pleural, pero ¿qué características tiene? O sea, ¿se puede ahí percutir? Que Claro, es una zona de matidez. Es una zona de matidez de forma triangular, justamente, que se encuentra en el lado opuesto del derrame y pegado a lo que es la columna vertebral. También percutimos lo que es matidez. ¿Qué más? Nada más. Entonces les llamo lista. Doctorcitos. Bueno, les ha servido de algo lo que es examen pulmonar, pero tienen que dominar esto, doctores. Nuestro examen final de semiología, ya dentro de poquito vamos a terminar el temario. Terminamos de estudiar síndromes pulmonares, pasamos a estudiar lo que es examen cardiovascular y terminaríamos con valvulopatías y examen de mamas. Entonces yo creo que la siguiente semana vamos a realizar lo que es un gran avance de la materia. Hasta ahora les había mencionado que, bueno, el primer parcial y el segundo parcial de semiología han sido, bueno, ha sido un paseo, ¿no? Hemos visto definiciones, hemos visto la parte básica de semiología, etcétera. Ahora, como estamos estudiando examen pulmonar y más adelante lo haremos con examen cardíaco, vamos a unir todo lo que hemos visto en el semestre. Entonces, para su examen final, tendrán casos clínicos que yo me atrevería a decir van a ser un poco más complejos que fisiopatología, porque vamos a abordar todo, desde el tipo de fascia hasta las alteraciones en signos vitales,
pasando por síndromes pulmonares y cardíacos, para realizar lo que es un estudio mucho más detallado. Así que no se confíen, doctores, ¿no? Si hay estudiantes que han aprobado, bueno, que tienen en teoría o virtualmente aprobada la materia y les faltan 10 puntos para aprobarla, estudien para sacar el 100. Porque si van a estudiar para los 10 puntos, lo más probable es que reprueben la materia, ¿no? Ahora, bueno, a partir del examen final de semiología 2, vamos a ir estudiando la semiología verdadera. Síntomas, signos, interpretación. Y si ustedes se han dado cuenta, todo se une, ¿no? Todo se junta. Desde alteraciones en piel, alteraciones respiratorias, etcétera, ¿no? Incluso ya vamos a empezar a realizar el estudio de exámenes complementarios. En la parte de examen cardiovascular, en el programa analítico de semiología tenemos electrocardiograma. Eso lo vamos a dejar para semiología 2, porque en semiología 2 tenemos una unidad de exámenes complementarios por aparatos y sistemas. Entonces lo vamos a llevar electrocardiograma allí. ¿Listo? No para semiología 1, porque ya lo hemos visto en fisiopatología y de forma detallada, ¿no? Entonces, para no repetir temario. Avan, Presente, doctor. Acebo, Argote, Arnés, Presente, Doc. Arraya, Presente, doc. Parral, Barriga, Presente Barriga, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Castellanos, presente. Daza, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente, Doc. Flores, Presente. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente, doctor Gamboa. Gómez de Guzmán, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez Alejandra, Presente. Gutiérrez Silvestre, José, José, presente. Paita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Jaramillo, Presente, doctor. Loaiza, López, López, presente, doctor. Luján, Luján, presente, doctor. Márquez, Presente. Miranda, Presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño, Mundo Corre, Presente, doc. Muñoz, Muñoz, presente, doctor. Presente, doctor. Nilipo, Orellana, Presente. Tuño, Ortuño, presente, doc. Barco, presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Zarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Silva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, Icona, doctor. Icona, presente, doc. Torrejón, Torrejón, presente, doctor. Torrico, Torrico, presente, doctor. Vaca Flores, Presente, doc. Velarde, Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zambrano Sharon, Doc le escribió en el chat. Su internet te botó, dice, de la reunión. si no está en clase, este me falta. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Presente, doctor. Garay y Vargas. Presente, doctor. Presente, doctor. Listo, doctores. Nos vemos entonces. Que tengan buen día.
Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Doc.